Miren, los invito a que iniciemos con este tema que utilizó el propio presidente Donald Trump para justificar crear o insistir en la creación del muro fronterizo. En estos días el INEGI dio a conocer la cifra de homicidios en el país, 31,000 homicidios, 31,174 homicidios solo en 2017. Considerado, ustedes son expertos, me dirán si sí o si no, un año, 2017, el año más violento en los últimos tiempos. Donald Trump utilizó esa cifra para decir, ya ven, hay muchos, y lo dijo, hay muchos homicidios en México, más de 31,000, vamos a construir el muro. Bueno, desde luego que la posición del presidente de los Estados Unidos, me da mucho gusto estar con Juan José, obviamente es una postura absolutamente demagógica, porque además no son homicidios. Esto no quiere decir que sean más o menos importantes, pero tampoco se cometen en la franja fronteriza. Lo que es importante señalar es el estrepitoso fracaso de la política de seguridad del actual gobierno y de los anteriores también, porque lejos de estar disminuyendo o conteniendo las cifras de los delitos de alto impacto, justamente vamos al alza. Incluso con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio de este año, ha sido el mes más violento de los últimos 20 años, en términos comparativos. Es decir, sí me parece que hay una coincidencia en términos de los datos, en términos de los números y de los porcentajes, lamentablemente, sobre todo cuando estamos ya en la recta final de un sexenio y en la víspera, obviamente, del arranque de otro, Fabiola. ¿Tú qué opinas? Sí, como bien mencionas, el lunes acaba de dar las cifras INEGI y realmente sobrepasan, ¿no? La tasa era de 23.82 del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y para 2017 y precisamente INEGI, ¿no? Nos dice que es de 25 con la cantidad de homicidios dolosos que acabas de mencionar. Aquí, como bien lo menciona, esto se debe desde 2006, ¿no? Cuando entró el expresidente Felipe Calderón. Empezó esta alza, no solo en homicidio doloso, sino en cuanto a incidencia delictiva, ¿no? Vimos cómo empezó a incrementar hasta llegar a su punto máximo en ese momento, en 2007. Posteriormente empezó a reducir, pero en 2015 nuevamente empezó a incrementar y hasta alcanzar los máximos que tenemos ahorita, ¿no? Estamos hablando que desde 2006 son más de 250,000 homicidios dolosos. En el actual sexenio aún faltan 5 meses, ¿no? Porque salgan las cifras y ya es el sexenio con más carpetas de investigación no solo por homicidio doloso, sino por secuestro, por extorsión, por robo con violencia, cobro de piso, robo y robo de vehículo. Entonces es una crisis en la que estamos actualmente de seguridad. Javier, ¿te parece que esto, digo, la percepción ciudadana no los podría confirmar, pero desde tu punto de vista es una realidad el que estén incrementándose cualquier tipo de delito, homicidio, secuestro, extorsión, como tú dices, cobro de piso? ¿O también se debe a que estas cifras aumentan porque ya se denuncia o se tiene ya un registro que antes no lo teníamos, no había una base de datos confiable, todavía está precaria, pero por lo menos ya podemos empezar a saber de dónde hay? Mira, y si me extiendo, porque además sé que es tipo de tele y hay que limitarse. Yo tengo 5 variables para explicarme por qué el repunte de la violencia de una manera tan notable. El primero es el estrepitoso fracaso del sistema penal acusatorio, ¿no? Esto, que es una imposición del gobierno estadounidense a través de la iniciativa Mérida. El segundo, la fragmentación de las bandas criminales. Hace algunos días, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República dieron a conocer un estudio donde se contabilizan 215 bandas criminales, ¿no? La tercera variable es la diversificación de la actividad criminal. Es decir, no solo, como bien apuntaba Juan José hace un momento, además del robo de coches, está la falsificación de documentos, la trata de personas. Es decir, digamos, es un consorcio criminal, perdón que utilice una palabra positiva para algo que es negativo, un consorcio criminal que sea diversificado. Entonces, esa es la cuarta variable. Y la quinta, que también es muy importante, el cambio de los patrones de consumo de drogas en los Estados Unidos, en donde a raíz de que la marihuana, sobre todo en el mercado de California, se ha vuelto o la permitieron ahora de consumo lúdico,
Entonces, ahora el consumo se ha trasladado hacia los derivados del opio, es decir, heroína, morfina y el fentanilo. En Estados Unidos, según el Departamento de Salud del país, hay 195 muertos diarios, promedio, por abuso de los opiáceos. Entonces, esto ha generado también una transformación muy importante en nuestro país, en donde los productores de marihuana están mudando o están transformando sus sembradíos por la goma de opio. Entonces, este tipo de variables evidentemente repercuten en los índices de violencia, en donde, bueno, tenemos estados de la República o zonas colapsadas en términos de seguridad, lo cual evidentemente se traslada en estos índices que lamentablemente hoy nos están convocando a este programa. Claro, me da mucho gusto estar con ustedes, pero no por este tipo de temas. Claro, no tendríamos que estar hablando de esto. ¿Tu percepción es... Sí. ¿Parecida o...? Sí, claro, es un hecho, ¿no?, que a partir de la guerra contra el narco incrementó todo este tipo de incidencia delictiva. Recordemos también que hubo 122 objetivos prioritarios, de los cuales 109 ya se han detenido o se han abatido, y coincido aquí con lo que menciona, porque precisamente los cárteles se fragmentaron. Entonces, al fragmentarse, surgieron grupos delictivos nuevos que buscaron pelear el territorio que ya controlaban, y también nuevos territorios. Entonces, esto hizo que la expansión, como él lo menciona, en casi todo territorio nacional, en cuanto a incremento de violencia, no solo de inseguridad, sino también de violencia, porque el grado con el que actualmente se cometen este tipo de delitos es brutal, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, Javier. Estamos hablando ya de dos temas, dos niveles en el tema de la inseguridad, porque qué paradójico, hablamos de la seguridad en México y de lo único que reportamos son de las cifras de la inseguridad. Pero hay dos niveles, del crimen organizado, que se ha diversificado, que se ha fragmentado, que está recurriendo no solo a la producción, tráfico y venta de drogas, sino también al secuestro, a la extorsión, el secuestro y al negocio de los migrantes, trata de personas, o sea, pornografía infantil, o sea, no solo eso, de vehículos, sino también el otro tipo de violencia, que es el asalto en la calle, el asalto a los autobuses, al transporte público. La delincuencia común. La delincuencia común, y que la estamos viendo en la Ciudad de México cada vez más frecuente, cada vez más cercano, y en los dos mismos niveles, tanto de crimen organizado, ya hoy ya amanecen en cabezas encima de autos, en las delegaciones, en Iztapalapa, lo más reciente. Ya vemos que en un ministerio público va una familia a ejecutar al que mató a alguien aparentemente en un incidente, sí, claro, conflicto de tránsito. Así fue. Entonces ya estamos en los dos niveles, demasiado alarmante. Bueno, desde luego que en el caso de la Ciudad de México, la tendencia que se observa en el país obviamente llega a la capital. Es decir, durante algún tiempo, aunque fue negado por las autoridades, la presencia de las organizaciones criminales era evidente, sobre todo en la venta de droga al menudeo. La violencia, ¿por qué se ha venido a incubar a la Ciudad de México? Porque también tiene que ver un poco con el contexto de los procesos político-electorales, donde las autoridades que salen pierden ciertamente un poco de control, las que llegan tampoco lo tienen, y eso está, si nosotros vemos en los estados donde ha habido alternancia en el poder ejecutivo local, es decir, en los gobernadores, observamos que hay un repunte de violencia. Sí. Y esto desafortunadamente tiene que ver con las relaciones que se pueden establecer entre la criminalidad y las autoridades locales. No necesariamente por complicidad, puede ser por miedo, puede ser por amenaza, puede ser por omisión, pero lo cierto es que así se presenta. Entonces, lo que hoy nosotros estamos observando en la capital del país es justamente una reproducción ampliada de lo que ha sucedido en distintas partes de la República. Y no debería ser que empezáramos ya con el freno, es decir, vamos en aumento de todas estas incidencias delictivas. Sí, así es. También algo importante que mencionas, la guerra contra el narco ya no
ya no representa el panorama completo, ¿no? Que actualmente que estamos viendo. Hace unos años podíamos decir todo esto se debe a la guerra contra el narco, pero actualmente hay un deterioro, perdón, en el tejido social apabullante, ¿no? Entonces lo podemos ver en la violencia en los hogares, en la violencia en los robos patrimoniales, como lo menciona, el robo a casa-habitación, el robo a negocio, el robo con violencia. Entonces, ya no solo podemos echarle la culpa a la guerra contra el narco. De hecho, este mismo deterioro del tejido social es lo que alimenta estas grandes consorcios, para usar la misma palabra, de criminales, ¿no? Bueno, retomando los indicadores que estamos comentando, que son los que aporta el INEGI, desde luego que lo que más afecta a la población en el día a día es justamente la criminalidad cotidiana, es decir, ya se enumeraron el asalto a mano armada, sobre todo en transporte público, ¿no? Y entonces cada vez comenzamos a observar o a enterarnos de incidentes donde un ciudadano va armado y se enfrenta a los delincuentes, etcétera, lo cual te demuestra que hay de manera notable no solo una incapacidad, sino incluso un colapso de la capacidad de la autoridad para poder atender las situaciones de emergencia, de tal forma que los centros o los parabuses, las centrales del metro, sobre todo donde hay confluencia con el Estado de México principalmente, nos encontramos en una situación verdaderamente complicada. Y lo que yo he denominado como el mantra de la coordinación, o sea, no basta con invocarla. Claro. ¿En qué se traduce? Tenemos, y Juan José lo sabe mejor que yo, tenemos un índice del 98%, Fabiola, de impunidad en el país frente a los delitos. Es decir, solamente el 2% de los delitos que se denuncian son sancionados con una pena efectiva sobre el delincuente. Entonces, ante esta debilidad estructural, por eso hablo del fracaso del sistema penal acusatorio, pues es parte de lo que estamos viviendo, desde luego. Y el tema es preocupante porque es el Estado el obligado a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y es el Estado el que está cometiendo estas grandes omisiones, es parte de la cadena de corrupción. ¿Cómo lo ves? Sí, hay un problema en cuanto a corrupción, ¿no? Este vínculo que hay entre el crimen organizado y las autoridades, pues obviamente propicia a que haya impunidad. Y esto hace que la desconfianza de los ciudadanos, entre los mismos ciudadanos, crezca, y también hacia las autoridades. Un problema importante es eso. Precisamente comentabas la denuncia, ¿no? Debemos de incentivar la cultura de la denuncia. El 93.6% es cifra negra, ¿no? Estamos hablando de que, según ENVIPE, en 2006 hubo aproximadamente 3.1 millones de delitos, eso se calcula, pero solo en 2 millones se abrió una carpeta de investigación, pero solo en el 1.83% se hizo justicia. Entonces es abismal, ¿no? La diferencia. Estábamos ya hablando del componente del tejido social, es decir, si esta criminalidad o esta inseguridad ha aumentado, también se debe a que el tejido social está dañado, y muchas veces en nuestro propio entorno familiar, social, nos hacemos como que no vemos quién comete los delitos, no denunciamos o peor aún participamos, y no solo en el tema del secuestro, donde los medios, Excelsior ha documentado el involucramiento de familias completas en este mal negocio del secuestro, sino también el huachicoleo, ¿no? Lo que me platicabas en el corte de Tláhuac. El asalto a los trenes de carga. El asalto a los trenes de carga, Javier. Explícale a nuestra audiencia un poquito más de esto. Gracias, Fabio. Fíjate que precisamente una de los protocolos de Palermo, que son del año 2000, son los protocolos, digamos, más recientes y los más elaborados respecto de cómo se puede enfrentar al tema del crimen organizado. Tiene 3 características el crimen organizado. Una es que los implicados busquen cierto ascendiente o control social. El segundo es que estos mismos grupos delictivos pretendan incidir en las decisiones políticas, pero la tercera característica es la más importante, que gocen de aceptación social. Es decir, no hay crimen organizado
sin cobertura social. Y entonces, cuando esto se va extendiendo, cuando esto se va multiplicando, evidentemente también la diversificación criminal sucede. En el caso de los asaltos a los trenes de carga, en donde recientemente me publicaron un trabajo de investigación, estuve estudiando, por ejemplo, México importa 500,000 toneladas semanales de alimentos, que obviamente se mueven por tren. Claro. Y entonces las organizaciones criminales que saquean los trenes de carga están compuestas promedio entre 200 y 300 personas, que además estacionan los camiones de carga cerca de donde van a descarrilar el tren y participan poblaciones enteras. Ahora, el tema no solamente es ese, saquean la mercancía, ¿a dónde la llevan? ¿Quién la compra? ¿Quién la vende? Entonces, no solamente es un asunto de cómo se asalta al tren de carga, sino toda la cadena delictiva que se deriva después, como el tema del huachicoleo, ¿no? ¿Quién saquea y cómo le hacen para sustraer el combustible? ¿Qué gasolineras las venden? Exacto. En donde se almacena. Entonces, es un asunto muy complicado, muy difícil, en donde justamente los sistemas sociales locales tienen mucho que ver para poder aportar esta negativa cobertura o protección, porque de alguna u otra forma pues resultan beneficiados. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Nos quedamos en que 2017, ¿no? Como el tope en cuanto a homicidios dolosos y otros delitos, pero no se queda ahí, ¿no? En lo que llevamos en 2018, que tenemos cifras en la primera mitad de 2018, pues tenemos que si 2017 había sido el top en cuanto a homicidios dolosos, la primera mitad de 2018 lo está superando en un 18%, ¿no? Y la tendencia es que va a seguir a la alza, ¿no? Entonces es preocupante. La primera mitad de este año no solo es primer lugar en homicidio doloso, sino una comparación desde que tenemos cifras oficiales, que es desde 1997, estamos hablando de 22 años, sino también es primer lugar en narcomenudeo esta primera mitad, en segundo lugar en robo a negocio, quinto lugar en robo con violencia y quinto lugar en robo con vehículo. Te estoy hablando en cuanto a carpetas de investigación porque bueno, a partir de 2014 es cuando se empezaron a publicar las cifras de víctimas, ¿no? Anteriormente se hacía solo en carpetas de investigación. Y de hecho, pues nada más para apuntalar esta parte de los datos, solo en el tema de homicidio, el récord había sido 2011 con 27,213. Hoy, en 2017, vamos 31,174, más lo que tú dices de 2018. Por número de homicidios, fíjense, el sexenio del presidente Zedillo fueron, de los que se tenían registro, 96,150. Con Fox, 60,162. Con Calderón se duplicó, 121,613. Con Peña Nieto hasta 2017 llevamos 119,568. Falta contabilizar el 2018. Acabas de decir que el primer semestre ha repuntado las cifras. Seguramente podremos hablar de la administración con más violencia. Sin duda alguna. No, y además hay otro dato. Fíjate, en los estudios internacionales los homicidios dolosos se miden por cada 100,000 habitantes, porque pues es una forma demográfica de contabilizar. Estados como Colima, que es el estado más violento en términos son 25 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, trae el doble que Afganistán. Yo sé que comparar un estado de la República con un país puede ser en términos de método un poco arriesgado o criticable. Pero precisamente te da una idea, ¿no? 100,000 habitantes se puede hacer esa comparación. Te da una idea. Entonces, hay estados de la República, como Guerrero, como Colima, que de verdad te arrojan datos como si hubiera propiamente un conflicto, ¿no? Y esto me parece que debería llamar la atención muy seriamente del próximo gobierno, para no estar, me parece, planteando opciones o soluciones que desde mi punto de vista, algunas de ellas, no todas desde luego, algunas de ellas están como un poco fuera de contexto y que pareciera, con los datos que por ejemplo trajo José, que no los están tomando en consideración para hacer esos planteamientos. No sé si me explico. Claro, sí. De hecho, tenemos ya la radiografía. Aquí justamente Juan José Rodríguez nos acabas de dar como los cifras y los lugares del tipo de delitos. Ya hablamos de crimen organizado, o sea, tenemos el panorama. No solo están los números, está la percepción y la vivencia cotidiana del ciudadano.
¿Qué es lo que es? Y justo, a ver, partiendo de la premisa que es el Estado el obligado a garantizar las condiciones de seguridad, que la radiografía está, que ninguno de las administraciones anteriores y contando esta ha podido bajar estos niveles, ¿qué es lo que tendría que hacer el próximo gobierno? ¿Cuáles son estas medidas o estas propuestas que se han esbozado y que no te convencen tanto, Javier Oliva? Creo que es importante. Gracias, Fabio. Fíjate que es muy importante también preguntarnos cuál es el papel de nosotros los ciudadanos. Es decir, hasta dónde nosotros somos vehículo que propone o que propende al acto delictivo. He leído muchas definiciones de seguridad pública, pero la que más me ha gustado se sintetiza así: la seguridad pública al final es un asunto de vecinos. Es decir, si no funciona la confianza intervecinal, si no funciona una especie de protección entre quienes te rodean, porque yo, por ejemplo, a mis vecinos, con los que convivo aquí en la Ciudad de México, los veo más veces que a mis papás o que a mis hermanos. Es decir, si yo no establezco un proceso de intercambio de comunicación y de confianza, difícilmente vamos a avanzar en temas de seguridad pública, porque hay que decirlo con toda claridad. Si la sociedad mexicana está metida en un problema tan grave de inseguridad pública, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué tanta tolerancia tenemos a las prácticas de ilegalidad? ¿Qué tanta disposición cívica tenemos para nuestro actuar? Porque entonces ahí hay un tema. Si una sociedad en donde verdaderamente está sometida por el tema de lo material, de la inmediatez, pues evidentemente la única forma de hacerte de dinero rápido y fácil siempre es ilegal. Claro. Digo, a menos que saques el melate o la lotería, pero es una excepción. Solo se la saca el exgobernador Fidel Herrera. Bueno, imagínate ese ejemplo, ¿no? Sí. Pero los que estamos en esta mesa, tus compañeros de estudio, todos sabemos que ganar nuestro dinero es un trabajo honrado y cuesta, digo, nos gusta lo que hacemos, pero tener dinero fácil no hay otra vía más que en la criminalidad. Entonces, qué importante es en una sociedad donde se premia el esfuerzo, el mérito, la disciplina, la constancia, el compromiso. Y en cambio tenemos una sociedad, lamentablemente, en varias partes de la República, en donde justamente lo que se reconoce es que vivote, el que se mete hasta adelante en la cola en el banco, o el que evade de manera fiscal su pago de impuestos. Digo, en parte también nosotros como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo en este país. Claro, sí. Sin duda alguna. Sí, pero ¿qué hacer? Sí, ya vamos, ¿qué? A eso precisamente me refería, ¿no? Con el deterioro del tejido social en general. Claro. Si bien es cierto que debe ser también descendente, es decir, el gobierno federal aplicando la ley con los gobiernos estatales, también tiene que ser ascendente, ¿no? Como bien lo mencionas, debemos de mejorar desde nuestros propios entornos. Pero el incentivo para todo esto, para esta delincuencia y para la descomposición del tejido social, es la impunidad. La impunidad y la corrupción, ¿eh? Y la corrupción, pero se hace porque se puede y porque no pasa nada. Sí, porque, insisto, o sea, tenemos unos muy altos niveles de impunidad. Y entonces, en esa lógica, pues evidentemente la posibilidad de delinquir o digamos algo más flexible, evadir el cumplimiento de la ley, en cualquiera de los sentidos, la verificación de tu coche, la cartilla militar, etcétera. Entonces, o el pago del mantenimiento en tu departamento o en la colonia donde vives, pues evidentemente esto tiene una repercusión que gradualmente va repercutiendo en el conjunto de las actividades sociales. Por eso siempre es muy importante el ejemplo. Siempre es muy importante. Los liderazgos sociales por eso son tan importantes. Si ustedes, y le platicamos a nuestro teleauditorio, qué importante es, por ejemplo, el papel que tienen los funcionarios públicos en países, yo sé que pueden decir, es que es Dinamarca o que es Noruega, ¿y por qué no podemos aspirar a los diputados en el Congreso de Dinamarca no pueden aceptar regalos nunca? ¿No se puede hacer lo mismo aquí? Sí. Oye, yo sí creo que hay prácticas que tenemos que aplicar y que necesariamente van a redundar en mejores condiciones de vida, en una calidad de convivencia superior. Buenos Aires es la ciudad a nivel mundial que tiene más librerías per cápita. Bueno,
algo tiene que ver con el funcionamiento de esa sociedad. Yo sí pienso, quizá porque no soy profesor de tiempo completo en la UNAM, pero sí pienso que el vehículo fundamental, aunque sea a largo plazo y no sea lucidor para los políticos, es la educación, sin duda alguna. Ajá. Sí, sin duda yo considero que el principal problema es la corrupción y la impunidad. Según Transparente Internacional, el índice global de corrupción, México en este año, precisamente se hizo en febrero, ocupamos el lugar 135 de 180 países. Y en cuanto a impunidad también, la Universidad de las Américas en Puebla hace un estudio global de impunidad en donde participan 69 países y somos el cuarto peor en cuanto a impunidad. Entonces, obviamente tenemos serios problemas en cuanto a esto, ¿no? Hace 3 décadas económicamente estábamos por arriba de países como Corea del Sur, como la India, como China, como Chile, que actualmente se ha volteado, y precisamente considero que una de las razones principales para no tener ese crecimiento que deberíamos de tener actualmente es la corrupción y la impunidad. Javier Oliva, amnistía no se entiende. ¿Cómo lo entiendes tú? Oye, me decías en el corte que había evadido el tema de las propuestas. Sí, evadiste el tema de las propuestas. Bueno, una de las principales es precisamente el de la amnistía. Mira, visto mucho ser un experto en el tema, pero me he estado documentando. Consulté cuál es el concepto de amnistía, ni más ni menos que en esta organización internacional muy reconocida que es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, y perdón por la cacofonía, Amnistía Internacional señala que amnistía es solamente aplicable a aquellos procesos de posconflicto donde hay causas políticas. A mí me parece que tratar a los delincuentes como si tuvieran un recurso ideológico es darles un nivel que no tienen. Los delincuentes salen a destruir, salen a matar, salen a asaltar y a hacer otras cosas que no quiero mencionar. Entonces, hablar de amnistía es un error profundo, porque además conceptualmente hablando tiene una connotación. Es decir, la amnistía se aplica para procesos políticos donde ha habido causas de secesión o separatismo, de carácter religioso, de carácter ideológico, o bien de carácter étnico, como ha sido el caso de la ETA en el País Vasco o en Chechenia. Pero de ninguna manera se le puede aplicar a los delincuentes. Nunca ha habido en la historia ni un caso. No. Ahora, el punto es que como no lo han dejado claro y la respuesta es, lo vamos a someter a consulta, pero no sabemos qué o a quién, ¿no será la amnistía para los delincuentes políticos? Me refiero a esos gobernadores, a esos funcionarios públicos que se han enriquecido, que han saqueado el erario público y bye. Sí, precisamente creo que un error fue ese, ¿no? El no haber aclarado desde el principio a qué se refería. O que tuvieran un documento inicial. A ver, esta es nuestra propuesta y sobre esa discutimos. Sí, mira, con relación a eso, rápidamente, en el Observatorio Nacional Ciudadano presentamos una plataforma que se llama Por un México Seguro, en la cual antes de las elecciones invitamos a los 55 candidatos, precisamente para que nos dieran sus propuestas y nosotros las íbamos a analizar y ver qué tan viables eran, ¿no? Y con la finalidad de que la ciudadanía tuviera un voto informado. Lamentablemente, ya después de las elecciones, solo 4 gobernadores electos participaron en este proyecto, que es Tabasco, en la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco. Y en cuanto al presidencial, en cuanto a Manuel López Obrador, se le estuvo insistiendo en que participara, pero muy extemporáneamente se mandó, con su equipo nos mandó un documento que carecía, ¿no?, de todos los requisitos que necesitábamos para poder evaluarlo. Y rápidamente en este documento lo que nosotros pudimos encontrar es que el modelo era muy parecido al de Calderón. Vimos congruencias en cuanto a esto del ejército, ¿no?, de retirarlo paulatinamente de las calles en cuanto se capacitara y se fortalecieran las policías locales, también en cuanto a un mando único policial, también la creación de la Guardia Nacional, el mando único, mando único, la Secretaría de Seguridad Pública, algo que también mencionaba era
la sustitución de cultivos, ¿no? Relacionado precisamente con las personas, y aquí entra parte de la amnistía, y en donde explicaba un poquito que era precisamente para esas personas que sembraban amapola o marihuana, ¿no? En donde darles la oportunidad de sustituirlo por maíz, pero bueno, no se explicaba el cómo, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, pero algo que se nos hizo raro es que precisamente en ese documento que se nos entregó no hablaba absolutamente de amnistía. Nos hemos ido enterado, conforme han venido pasando los días, un poquito más, ¿no? de la estrategia de seguridad que quiere realizar, pero al menos en ese documento en ningún párrafo se mencionó lo que tiene que ver con la amnistía. En un minuto, Javier, ¿hacia dónde tendríamos que caminar para, pues, erradicar la inseguridad, combatirla, bajarla, disminuirla, no sé? Al menos contener. Algo. Rápidamente. Dos casos que yo he estudiado de cerca es el caso italiano y colombiano. Si no hay la concurrencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo, junto con el Gobierno, el Poder Ejecutivo, no se puede hacer mucho, ¿eh? Es decir, tiene que haber una confluencia de un esfuerzo institucional verdaderamente notable y, por supuesto, la participación social. Es decir, esto no es un asunto de autoridades, de más policías, más soldados. Esa es una parte muy importante para contenerlo. Pero ¿cómo le hacemos para revertirlo? Entonces, ahí me parece que está el punto fundamental. En 4 áreas. 1, ¿cómo está nuestro sistema penitenciario? A nivel estatal y federal. Segundo, ¿cómo está nuestro sistema de impartición de justicia? No de aplicación de la ley, sino de impartición de justicia. El tercero, ¿dónde están los procesos de reconstitución de las policías municipales y estatales? Y por último, y me parece que es lo más importante, la necesidad de contar con un marco jurídico apropiado para todo este contexto. Pues se nos acabó el programa, la verdad es un tema muy amplio que vamos a tener que invitarlos otra vez porque te debo una participación. Juan José Rodríguez, muchísimas gracias. Discúlpame, coordinador de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano. Está la página del observatorio y pueden checar todas las cifras, todos los estudios que hacen. Javier Oliva, especialista en seguridad, la verdad te consultamos siempre mucho todos los medios de comunicación. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes, quédense en la programación de Excelsior Televisión.